Hoy he venido para cantarle a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantarle a mi Señor. Quiero alegrarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Adentro, afuera, arriba, abajo. ¿Qué pasó? Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que soy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que soy. ¿Por qué soy feliz? Me sanó mi corazón libró. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que soy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que soy. Pues Cristo me sanó, mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Bueno, Señor, te pedimos que en esta noche nos llenes de bendiciones. Te damos gracias por estar aquí, Señor Jesús. Te damos gracias por todo lo hermoso que nos vas a regalar, Señor. Cerramos los ojos y vamos a pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más, Señor. Espíritu de Dios, llena nuestros corazones. Desciende, Espíritu Santo. Desciende, Señor, con poder, Señor, con poder, desciende una vez más. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de paz, Señor. Deja todo, Señor, todo aquí, Señor Jesús. Dejamos todas las preocupaciones afuera y nos concentramos en el Señor para que nos llene de su amor y su paz. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu de Dios. Llena este lugar, Señor. Ven, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Rey Creador. Ven, Señor. Ven, sana nuestros corazones, nuestras heridas, nuestros cansancios, toda la preocupación que tenemos, Señor. Sánanos, Señor. Ven, Santo Padre de Dios. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven aquí, Señor. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Cuando estábamos orando con los chicos antes de empezar, la palabra nos decía, nos instaba a buscar más de Él. A buscar más de Él. No llevamos mucho de este año 2020, un mes y pico transcurrido. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron un balance sobre el 2019. Yo creo que cuando llegamos a fin de año, de forma más profunda o menos profunda, todos evaluamos las pérdidas y las ganancias del año que se fue. Y por ahí nos proyectamos hacia el nuevo año. Y yo creo que una de las principales cosas que tenemos que disponernos es a buscar más la presencia de Dios, a buscar más su llenura y a disponernos a caminar tomados de su mano en este año que ha comenzado. Recibir sus consejos. Nos decía la palabra también que Él nos predestinó, nos llamó de antes de la fundación del mundo, ya había pensado en nosotros y nos adoptó como hijos. Y yo creo que todos los que somos papás o mamás queremos lo mejor para nuestros hijos. Y en el caso de Dios, que es perfecto, mucho más para con nosotros. Y muchas veces a nuestros hijos les aconsejamos. Muchas veces no nos hacen caso, otras sí.
pero nosotros les aconsejamos para bien. Y Dios con nosotros hace lo mismo. Él nos aconseja para bien. Y muchas veces nosotros somos medio rebeldes y tampoco le hacemos caso. Si en el libro de Deuteronomio habla de las maldiciones y de las bendiciones para el pueblo de Dios. Los primeros capítulos hablan de las bendiciones, después del versículo 14 en adelante habla de las maldiciones. Las bendiciones, ¿a quiénes alcanzarán? Dice, a los que oyen la palabra de Dios y la hacen, o sea, le hacen caso. Y las maldiciones, a todo lo contrario, los que no le hacen caso a Dios. Hay dos caminos, el de la maldición o el de la bendición. Y nosotros podemos optar por tener un año bendecido o un año maldecido. O sea, porque si no estamos bendecidos, automáticamente estamos maldecidos, lamentablemente. Y lo importante es estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces, si yo le pregunto de quién recibimos consejos, y quizá pedimos consejos a uno, a otro, y en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a este caminar, en cuanto a las pruebas que nos toca enfrentar, lo importante es que siempre, por supuesto, acudamos a la palabra de Dios y a sus consejos, pero que si tenemos que pedir un consejo, busquemos hombres y mujeres de Dios, o sea, que en su vida veamos fruto. Yo puedo dar fe que acá los chicos que están al frente de la comunidad, Horacio, Mirta, Moni, Marce, tienen línea directa con Dios, o sea, ellos consultan todo a través de la palabra, así que tranquilamente yo voy con los ojos cerrados a pedirle un consejo, porque sé que no va a ser un consejo de ellos, sino que va a ser un consejo de Dios a través de la vida de ellos para mi vida. Y por ahí cuando estamos pasando por situaciones, por problemas, por dificultades, quizá se nos hace difícil ver la salida o pensar tranquilamente. Y muchas veces necesitamos un consejo fundamentado en la palabra de Dios, sabiendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Y hay un hecho verídico que quizá he contado alguna vez, pero que habla claro de esto. Y se trata de un piloto escocés. Si ya lo han escuchado, les pido disculpas, pero para notar claro la importancia de escuchar la voz de Dios. Jean O'Neill era un piloto escocés de 65 años de edad, que salió en su avioneta desde Escocia rumbo a Inglaterra. Dice que a los 40 minutos que estaba en viaje, yendo hacia Londres, dice que sufre un derrame cerebral parcial. Entonces dice que primero se le empezaron a nublar los controles del avión y dice que de un momento para otro dejó de ver, no veía absolutamente nada, ni sombras, nada, ciego completamente lo había dejado el derrame cerebral. Imagínense arriba de un avión, piloteando solo y queda ciego. ¿Qué fue lo primero que pensó? Que ahí había terminado su vida. Entonces lo que hizo fue tomar la radio, dar aviso a la torre de control y en ese momento él dice, me voy a estrellar. Entonces esta persona que lo atendió, Paul Gerard se llamaba, dice, quédese tranquilo, dice, que yo lo voy a ir a escoltar. Y salió una escuadrilla de la Fuerza Aérea de Londres y se le puso al lado de la avioneta y le iba hablando por radio. Le preguntaba si no podía ver nada, a lo que Jean O'Neill decía absolutamente nada porque estaba ciego por completo. Entonces Paul Gerard le dice, usted no tiene que ver, usted tiene que oírme y oír solamente mi voz y lo que yo le voy diciendo. Entonces le hacía que maneje los controles, que maneje la palanca, que vea la posición del avión. Entonces lo iba guiando y lo iba escoltando. Dice que cuando estaban por aterrizar le preguntó nuevamente si podía, aunque sea, divisar algo de la pista,
a lo que Jean O'Neill le dijo que no. Y dice que hizo como 8 intentos de aterrizaje. Tocaba la pista y se volvió a levantar. Tocaba la pista y se volvía a levantar. Y dicen que en el 9º intento, dice que realizó un aterrizaje. Dice que para la Fuerza Aérea de Londres, dice que fue uno de los mejores aterrizajes de la historia en cuanto a lo completo que había sido. ¿Y qué quiero reflejar con esto? Quiero reflejar que nosotros estamos transitando un año, el 2020, y no sabemos en qué momento de nuestra vida va a venir la turbulencia, porque no estamos exentos de las pruebas. No sabemos si va a ser una enfermedad, si va a ser con qué nos vamos a encontrar. Pero, ¿qué es lo importante en medio del problema? 1, dejarnos escoltar por el Señor. Y otro, escuchar solamente su voz, escuchar sus consejos. Muchas veces, en nuestra desesperación o nuestra ansiedad, salimos a buscar consejos y le preguntamos a 5, a 10, a 15 y terminamos con un mambo en la cabeza que no sabemos para dónde agarrar, porque uno nos dice una versión, el otro nos da otro consejo, el otro nos dice otra cosa diferente, el otro lo vio distinto, el otro... Yo conozco un matrimonio que cuando tuvieron a su bebé, ellos ante una fiebre del nene los llevaban al pediatra, pero por ahí no los dejaba muy conforme este pediatra, y iban a otro, y iban a otro, y muchas veces no concordaban los diagnósticos, y terminaron volviéndose locos en sí hasta que se dieron cuenta de que no podemos recibir muchos consejos. O sea, nosotros tenemos que tener por principal fuente la palabra de Dios, que ahí nos dejó, y si no, una persona de Dios para ir a pedirle consejos en medio de las dificultades. Porque si pedimos consejo a aquellos que no conocen a Dios, sabemos que los consejos, por más que nos quieran, por más que nos aprecien, no van a ser buenos porque la mayoría de las veces no están fundados en la palabra de Dios. No están fundados en su parecer, en sus experiencias previas, pero no están fundados en la palabra de Dios. Y eso, obviamente, lo que no esté fundado en la palabra de Dios, nos va a llevar a la equivocación. Yo quería compartir con ustedes unos versículos que están en Proverbios 4. Se los voy a leer. Es unos consejos que escribió Salomón. Salomón era un rey muy sabio. Era el hijo del rey David. Y le dejó consejos, le escribió consejos para sus hijos. No sé para cuál de sus hijos, porque tuvo muchos hijos, le habrá escrito este consejo. Pero sí sabemos que uno de sus hijos, el heredero del trono, que fue Roboam, no le hizo caso a ninguno de sus consejos, sino que hizo todo lo contrario. Cuando Salomón muere, Roboam asume el reino sobre las 12 tribus de Israel, le resumo un poco la historia, y era mucho el pueblo y no sabía cómo gobernarlo. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Sabiamente fue y le pidió consejos a la gente que había estado rodeando a Salomón, o sea, a los que habían trabajado con él, a los que estaban cerca de él, a los ancianos que habían estado cerca de su padre, los cuales le aconsejaron bien. Era que el pueblo le fue a pedir que le rebajara los impuestos, que le rebajara las cargas. Entonces los ancianos, ¿qué le dijeron? Si les haces caso y le prestas oído, ellos te servirán para siempre. ¿Qué hizo Roboam? No se quedó con esta opinión, como decíamos hoy, fue a buscar otro consejo. Fue a buscar consejo con los jóvenes que se juntaban con él, con la gente que se acercaba con él, y dijo, no, dice, vos les tenés que responder ásperamente, dice. Si tu papá les cobraba esto, vos cobrales el doble, vos castigalos el doble, con dureza. Cuando vino el pueblo, Roboam tomó el consejo de sus amigos, de los jóvenes que estaban con él, y a raíz de esto se quedó con una sola tribu, reinando sobre la tribu de Judá. Las otras tribus se separaron y de ahí se formaron los 2 reinos, el de Israel y el de Judá, por no haber sido sabio al recibir el consejo. Proverbios 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Sabios consejos, y aunque por Salomón fueron escritos hace muchos años, están vigentes hoy para cada uno de nosotros. ¿Queremos que nos vaya bien? ¿Queremos prosperar en las cosas de Dios? ¿Queremos tener su cobertura, su amparo? ¿Caminamos tomados de su mano? Entonces pongamos en práctica estos consejos que escribió Salomón. El primer versículo decía que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si nos ponemos a pensar, el corazón en la parte física, los médicos nos pueden aconsejar que no permitamos que se nos eleve el colesterol, por ejemplo el colesterol malo, que dicen que tiene que ser menos de 240. Miriam, que trabaja en la clínica, por ahí me corrige si no estoy bien, pero que no puede ser más de 240, debido a que si sobrepasa los 240, los riesgos de infarto son mayores. Y en la parte espiritual, dice que el corazón es muy fácil de contaminarse. Y lo hemos experimentado. Por ahí entramos en alguna conversación sin darnos cuenta, y cuando termina la conversación salimos cargados, y salimos cargados con toda la bronca que tenía el que estuvo charlando con nosotros. Y ya nuestro corazón, de reinar en los frutos del Espíritu, está más del lado de las obras de la carne. Y cuidar nuestro corazón, porque dice que de la abundancia del corazón van a hablar nuestros labios. Si nuestro corazón está lleno de bondad, está lleno de la presencia de Dios, está lleno de los frutos del Espíritu Santo, si nombramos los frutos del Espíritu Santo y nos ponemos a pensar cómo estamos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Son 9. Y quizás si nos ponemos a pensar, andamos más o menos en algunos. Quizá por el trajín que nos toca vivir, quizá por andar a las corridas, quizá por estar en medio de una prueba y que se haya debilitado la fe, quizá porque nos sacaron de las casillas y la bondad se nos fue y la templanza también. ¿Y cómo nos autoevaluamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Lo cuidamos? ¿Lo guardamos? Dice que el corazón es algo chico, de unos 300 gramos, pero que realmente tiene la vida, depende del corazón, en cuanto a la vida física y también la vida espiritual, como estamos diciendo. Y acá el sabio Salomón sigue diciendo: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Antes de empezar estábamos hablando con Marce. ¿Nuestras palabras bendicen o maldicen? Dicho de otra forma, hay un dicho: si nos tuviéramos que tragar nuestras palabras, ¿nos endulzaría la boca o nos envenenaríamos? Envenenaríamos. Y yo creo que muchas veces no tomamos conciencia de todas estas cosas, de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra boca. Por ahí estamos con alguien o en una discusión o en un cambio de opiniones y decimos lo primero que se nos viene a la boca. O por ahí nos escudamos diciendo: no, yo soy así, soy frontal. Está bien que uno sea veraz, que sea frontal,
Pero si eso lo hacemos sin empatía, vamos a terminar lastimando al otro. Y no es lo que Dios quiere, sino que Dios nos dé las palabras justas para expresarnos en cada situación. O sea, si caminamos con Dios, si lo contemplamos a Él, si estamos llenos de su presencia, esto va a ser de forma natural. Hay un texto en Corintios que le escribe Pablo que dice contemplar como en un espejo cara a cara, dice la palabra. Y el mismo verbo en las traducciones se puede traducir como contemplar o como reflejar. Y no sé con qué intención lo puso Pablo o usó este verbo, pero yo creo que reflejamos aquello que contemplamos. Nosotros no podemos reflejar la gloria de Dios si no contemplamos la gloria de Dios. Si contemplamos, si miramos televisión todo el día o la farándula o aquello que están en los programas de la televisión de la tarde, que sabemos cómo es, vamos a terminar reflejando y hablando de eso. No digo que esté mal mirando televisión, pero sí que seamos sabios con qué llenamos nuestro corazón. Y ahora que dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y hay algo llamado el filtro de Sócrates, los 3 filtros de Sócrates. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar, pero dicen que una vez vino alguien a decirle a Sócrates que un amigo de él había hablado mal de él. Entonces Sócrates le dijo, se había pasado ya por los 3 filtros antes de ir a contárselo. Y le dijo, ¿pasó por el filtro de la verdad? ¿Lo que me vas a contar es cierto? A lo que esta persona le dice, no, yo solo lo escuché y por eso vine a decírtelo a vos. Está bien, entonces vamos a probar con el segundo filtro, el de la bondad. ¿Lo que me vas a decir es bueno? No, al contrario, lo que escuché que decían de vos no es para nada bueno. Bueno, vamos al tercer filtro. Dice, ¿es útil? ¿Me es necesario para mí? ¿Va a ser útil para mí? No, al contrario, porque es una crítica. Entonces, si no es cierto, si no es bueno, si no es útil, ¿para qué me lo vas a contar? Y a nosotros nos es muy común en la calle, en el trabajo, en todos lados, que vengan a contarnos algún chisme o algún comentario, vamos a decorarlo de esa forma, de alguien. Y nosotros ya nos prendemos y quizás se lo contamos a otro y le agregamos un poquito para saber que sabemos un poco más. Pero había un dicho que dice, no me traiga cuentos que a Dios no le agrada, hábleme de Cristo para el bien de mi alma. Entonces cuidemos nuestras palabras, que nuestras palabras se edifiquen. Dicen que el Señor nos puso 2 orejas y una boca para que hablemos la mitad de lo que oímos, o para que oigamos el doble de lo que hablamos, para que seamos prudentes con nuestras palabras, para que cuidemos lo que sale de nuestra boca. Como decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos del Señor y si cuidamos el corazón, como decía en el versículo anterior, indudablemente nuestras palabras van a ser de bendición. ¿Y qué es lo que el mundo afuera necesita, que las personas necesitan? ¿Cuántos necesitan un consejo? ¿Cuántos necesitan una palabra de aliento, una palabra de bendición? ¿Y sabes quiénes son los instrumentos de Dios para que esas palabras de bendición puedan llegar a esas personas? Cada uno de nosotros. El Señor nos quiere usar para que seamos de bendición. El versículo 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Hablábamos hace un ratito, comentaba de los programas de televisión. No todos los programas nos edifican. No todos los programas son buenos. Aún los noticieros. Hablando con una médica, me decías que a las personas que les cuesta conciliar el sueño, que les cuesta dormir de noche, no se les ocurra mirar un noticiero
antes de irse a acostar, porque terminan tan perturbados que no pueden conciliar el sueño. O si miramos una novela y nos compenetramos tanto en la novela que quizá hoy en día lo que venden las novelas o los guiones son completamente diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Pero nos metemos tanto en la novela que lo terminamos aceptando como lógico, como normal, las cosas que se ven en la novela y que a la luz de la palabra están tan lejos de lo que Dios quiere y de la voluntad de Dios. Y por ahí nos llenamos con esas cosas, o nos llenamos con las peleas de la tarde en los canales de la farándula, y conocemos ya con quién se peleó este, con quién se peleó aquel, con quién sale el otro, y nos llenamos de eso, y quizá no nos sirve, no nos edifica. Ya les digo, no es malo mirar televisión, pero escojamos lo que miramos. Más hoy en día en este mundo tan cibernético que tenemos, que Internet es maravillosa para usarla para fines buenos, pero también es muy mala si no lo usamos bajo la guía de Dios. Porque muchas veces nos vamos metiendo en un link, en otro y en otro, y podemos terminar sumergidos en cualquier cosa. Tanta gente sumergida en la pornografía a raíz de Internet, porque hoy en día con un clic hay acceso a cualquier cosa. Y como ya dije, a cosas muy buenas, a información muy buena, como también cosas muy malas. Miremos bien lo que ponemos delante de nuestros ojos. Y Pedro, cuando se acuerdan el relato de en que va Jesús de noche caminando sobre las aguas y se acerca a la barca donde estaban los discípulos, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando hasta donde vos estás. Y Pedro salió caminando firmemente, y es valorable la fe que tuvo Pedro para pisar las aguas en medio del mar para ir hasta Jesús, porque los otros 11 no se animó ninguno a hacer lo mismo que Pedro. Pero sin embargo, cuando al ver las olas tan altas y por sobre todas las cosas a quitar la mirada de Jesús, Pedro se comenzó a hundir. Y en Hebreos dice que pongamos nuestra mirada en el Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe, que pongamos nuestra mirada en Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Y si nuestros ojos están siempre mirándolo a Él, tomémoslo como ejemplo. Y una vez en un campamento que me tocó participar, el tema era A la imagen de Jesús, se llamaba. Y uno de los ejercicios que nos dijeron que lo usemos a lo largo de la vida fue, ante cualquier situación, hacernos la siguiente pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo obraría Jesús si estuviera en mi lugar? Entonces, si ponemos nuestros ojos en Él, es imposible que nos hundamos, porque tenemos la mirada puesta en Él, en su ejemplo, en el ejemplo que nos dejó, y tenemos al Espíritu Santo, que cuando Él se fue al cielo nos lo dejó para que esté con nosotros. El Espíritu Santo es el GPS que tenemos nosotros, el que cuando estamos doblando en sentido equivocado nos dice recalculando, y nosotros podemos o apagarlo y seguir para donde nosotros vamos, o hacerle caso y redireccionarnos según la voluntad de Dios. Y para ir terminando, dice el 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y nos podemos preguntar, ¿cómo vinimos caminando a lo largo de la vida o a lo largo del año pasado? ¿Cómo fueron nuestros caminos? ¿Estuvieron alineados a la voluntad y al propósito del Señor? ¿O muchas veces la que prevalece es nuestra voluntad? Entonces,
Una de las cosas importantes es que ante cualquier decisión que tengamos que tomar, ante cualquier dirección que tengamos que tomar, no nos movamos sin pedir a Dios si es su voluntad o no. Él nos dejó su palabra. Él habla claro, clarísimo a través de su palabra. Cada vez que tenemos una duda, le preguntamos y Él, a través de su palabra, nos guía y nos direcciona. Así que caminemos tras sus pasos, caminemos tras su guía, tras su dirección, porque yo creo que todos podemos dar fe de que cuando quisimos hacer las cosas a nuestro modo o manejar nosotros, ser nosotros el piloto de nuestra vida, terminamos estrellándonos contra una pared, o terminamos vacíos, o terminamos deprimidos, o terminamos solos, angustiados. Pero cuando entregamos la dirección de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida, por completo a Dios, y también la guía de nuestros pasos, como dice este versículo, sin dudas Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No es que de esta forma no vamos a tener pruebas, ni luchas, ni dificultades, pero sí que no vamos a pelear solos. Porque como dice Éxodo 14:14, Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y para terminar el 27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Sabemos el camino que Dios nos ha trazado. A la luz de su palabra tenemos claro por dónde transitar y por dónde ir. Y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nos dice la palabra, Salomón nos escribió que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de ese camino que Dios nos ha trazado, de ese propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Y apartemos nuestro pie del mal. Es muy fácil caer en la tentación, es muy fácil caer en el mal, es muy fácil equivocarnos. Por eso tenemos que estar atentos, estar en oración, estar bajo la cobertura de Dios, estar bajo la guía de su palabra, porque el enemigo no va a querer dejarnos tranquilos y siempre va a querer poner algún tropiezo. Entonces estemos seguros en Dios, sabiendo que en Él somos más que vencedores. ¿Sí? Dios les bendiga. Gracias, Pablo. Lo que dice Pablo, bueno, es todo así, tenemos que tener los ojos en Jesús, todo en Él. Y bueno, cuando necesitamos un consejo, tenemos la Biblia y hablar con Él. Yo les voy a dar un testimonio que me ocurrió hoy. Bueno, sabíamos que Horacio no iba a estar, porque bueno, Dios le regaló unos días de vacaciones para que descanse. Y como nosotros no cerramos las puertas, no tomamos vacaciones, nos turnamos, porque el Señor nunca se toma vacaciones, así que ya Él no se toma vacaciones, nosotros seguimos. Esta mañana me levanté y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Porque yo lo que aprendí es no traer nada hecho de mi casa. Siempre orar antes y según lo que nos decía el Señor, predicar después. Bueno, yo en el transcurso del día estaba pensando, bueno, escuché una música que me gustó, justo prendo una radio, un predicador que hablaba, y yo decía, Señor me está hablando, en mi corazón me está diciendo, bueno, que tenía que hablar de eso hoy, ¿no? De lo que yo esta mañana, toda la mañana, iba escuchando. Y cuando llego a casa de trabajar a las 3 de la tarde, lo comento con Moni, digo, mira, me pasa esto y esto, pero vamos a orarlo para ver si el Señor realmente quiere que yo haga esto. Bueno, cuando nos empezamos a orar, le pregunto al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo hable de lo que esta mañana me estuviste hablando o yo estuve escuchando en una prédica? Yo le voy a leer la cita que el Señor esta tarde nos dijo a mí. La cita es Ezequiel 32, versículos 3 y 4. Así habla el Señor. Ya me estaba diciendo que así habla Él, ¿no? Yo tenderé mi red sobre ti en la asamblea de las naciones numerosas y ellas te alzarán con mis redes.
te estrellaré contra el suelo, te arrojaré en pleno campo y haré que se te posen sobre ti todos los pájaros del cielo y que se sacien contigo. Yo entendí que el Señor no quería que hiciera eso. Y yo pensé que estaba haciendo bien. Pensé que lo que yo esta mañana escuché y dije y preparé, porque la primera vez que me pasa, yo estoy en la percusión, segunda voz de Horacio, digo, bueno, voy a preparar algo lindo. El Señor no quería que yo prepare nada, absolutamente nada. Y después en la cita que le dio a Moni, en Juan 15, versículo 26, dice, cuando venga el Parásito, que yo os le enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Entendí que tenía que dar un testimonio, porque si yo predicaba no estaba muy bien para los ojos del Señor. Así que bueno, nosotros, o sea, en todas las dudas siempre consultamos con Dios, en todo momento, en toda ocasión, o lo que hagamos. Bueno, no sé si alguno tiene algo para decir, un testimonio, algo que le haya sucedido estos días. Bienvenido sea. Acuérdense que los testimonios construyen, es muy lindo. ¿Nadie? ¿Nadie se anima a decir nada? ¿Qué le pasó? ¿Nada? ¿Algo lindo? ¿No? Bueno. Bueno, entonces vamos a cerrar esta noche. Ya que habló Horacio de la fe, Pablo de la fe, se debe estar acordando Horacio de mí. Mañana cuando escuche todo esto... Debe estar orando por nosotros. Sí, seguro, seguro. Vamos a terminar que hay que tener mucha fe, ¿sí? Y tenemos que tener mucha, tan grande como un granito de mostaza, ¿sí? Así que bueno. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Yo le diría a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Yo le diría a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán. ¿Qué pasa con los enfermos? Se sanarán. Y los enfermos se sanarán. Se sanarán. Se sanarán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. ¿Qué le dirías? ¿Qué dirías? A las montañas. Muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas. Muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Bueno, que tengan una hermosa noche, una hermosa y bendecida semana. Y si Dios quiere, nos vemos. Bueno, un aplauso para el Señor. Bendiciones. Bien fuerte que para Dios. Bueno, gracias.